Esta historia es muy inusual. No es que me haya sucedido necesariamente a mí, sino que le pasó a toda mi familia. Como resultado, hice algunas preguntas para juntar toda la información. Es necesario un poco de contexto. He vivido en Canadá la mayor parte de mi vida, pero nací en Irán, donde pasé los primeros 8 años de mi vida. También puede ser importante mencionar que mi papá ya se había ido a Canadá para prepararlo todo. Conseguirnos una casa, encontrar trabajo, todo para que pudiéramos unirnos a él. Mientras tanto estábamos solo mi mamá, mis 2 hermanas mayores, que aún eran adolescentes, y yo, el hombre de la casa. No recuerdo este incidente original, pero, ya que creo que la historia tiene más sentido cronológicamente, es aquí donde tenemos que empezar. Un día, mi mamá recibió una llamada telefónica. Una mujer le dijo que había llegado un documento para ella y que debía esperar a que se lo entregaran. Mi mamá obviamente se emocionó. Era un momento en el que estábamos trabajando en inmigrar a Canadá, así que esperó y esperó. No llegó ningún documento. Tal vez era un número equivocado, tal vez alguien estaba jugando con ella. Lo que sea. Unas semanas después, en medio de la noche, mi mamá recibió otra llamada telefónica. Era esa misma mujer. De nuevo le preguntó a mi mamá si aún estaba esperando los documentos. Mi mamá seguía convencida de que solo era un malentendido hasta que la mujer le dijo, «Espera, voy a ir esta noche», y colgó el teléfono. Recuerdo esa noche en particular porque mi mamá se asustó. Llamó a unos buenos amigos de la familia que vinieron y se quedaron con nosotros esa noche. Finalmente ninguna mujer apareció. Mi mamá dice que esta mujer llamaba ocasionalmente, cada pocos meses, y que cada vez que mi mamá le preguntaba su nombre, ella colgaba abruptamente. Avancemos en el tiempo. Llevábamos casi una década en Canadá, 2 continentes y un océano de distancia, y este incidente estaba prácticamente olvidado. Un día suena el teléfono. Mi mamá contesta y comienza a hablar con una mujer persa. Esta mujer parece conocer bien a toda nuestra familia, preguntando cómo están todos y cosas así. Mi mamá empieza a preguntarse con quién está hablando, pero cada vez que intenta averiguarlo, cada vez que le pregunta, la mujer cambia de tema. No sé si mi mamá alguna vez llegó a saber el nombre de esta mujer, pero terminaron teniendo una larga conversación antes de colgar, y mi mamá debió sentirse mejor, ya que fue una llamada agradable. Tan agradable fue que esta mujer llamó de nuevo al día siguiente. Mi mamá volvió a tener una larga conversación con ella, pero ahora estaba un poco más molesta. Siguió insistiendo para obtener una identificación, hasta que la mujer finalmente le dijo, «¿Recuerdas aquella vez cuando te dije que tenía unos documentos para ti?» Mi mamá de repente se dio cuenta de con quién estaba hablando, y esto solo la alentó. Al final del mes, recibíamos docenas de llamadas telefónicas a todas horas del día y de la noche. Nuestra casa siempre tenía ese tono de timbre sonando, tanto que teníamos que recurrir a desconectar el teléfono. Y cuando lo volvíamos a conectar, como si fuera una señal, el teléfono volvía a sonar. Al principio, si alguien contestaba que no fuera mi mamá, ella preguntaba por ella. Sin embargo, después de un tiempo, y tras algunos comentarios abusivos de parte mía y de mis hermanas, dejó de hablar si contestaba a alguien que no fuera mi mamá. Parece que eventualmente se aburrió, pero desafortunadamente no fue el tipo de aburrimiento que habríamos deseado. Empezó a encontrar otros números. Llamaba a mis tías, a mis tíos, que vivían repartidos en 3 continentes, al celular de mi papá, al teléfono de trabajo de mi hermana y a mi nuevo celular, cuyo número no le había dado a nadie, mucho menos a la psicótica. No solo estaba obteniendo todos estos números, sino que también sabía mucha información sobre nosotros. Quizás mi mamá alimentó un poco la situación, porque realmente usaba a esta mujer para enterarse de noticias y chismes sobre la familia. Esta mujer sabía más sobre las familias de mi mamá y mi papá que lo que ellos mismos sabían. También encontró un objetivo preferido, la madre de mi mamá. La llamaba y tenía charlas con ella. Una vez le jugó una broma similar. Le dijo que quería dar un paseo. Cuando mi abuela miró por la ventana, afirma que había un coche allí. No sé si creer esto, pero estamos hablando de una mujer que tiene acceso a personas en 4 o 5 países diferentes, y parece que nadie sabe realmente dónde está. Esta historia realmente no es muy cronológica ahora que lo pienso, así que aquí hay algunos eventos aún más extraños. Mis padres una vez hicieron un viaje a Irán para visitar a la familia. Querían que fuera una sorpresa, así que no le dijeron a nadie con anticipación.
Iban a alquilar una habitación de hotel y luego aparecerse en casa de algunos familiares, excepto que, cuando llegaron al aeropuerto, mi tío estaba allí para recogerlos. Cuando le preguntaron cómo sabía, él dijo que había recibido una llamada diciendo que estaban llegando. Cada casa que visitaron en ese viaje recibió una llamada telefónica mientras estaban allí. Más recientemente, un tío mío, un tío diferente, falleció. Fue repentino, y mi mamá y sus hermanos decidieron que sería mejor no decírselo a mi abuela, quien vivía con nosotros en ese momento. La noticia no se difundió de inmediato. El compañero de cuarto de mi tío llamó a mi tía, cuyo esposo fue a ver a mi papá, quien se lo dijo a mi mamá. Bueno, recibimos esa confiable llamada telefónica, excepto que esta vez la mujer no quería hablar con mi mamá, sino con mi abuela. Cuando mi mamá la presionó para que le dijera el motivo, la mujer dijo que quería contarle sobre su hijo fallecido. Hubo también un periodo en el que recibíamos una serie de llamadas que eran solo ruido blanco, con un poco de música de fondo o incluso gente hablando, como si alguien hubiera marcado el número y dejado el teléfono sobre una mesa. Esta mujer afirma que esas llamadas no eran suyas, así que o teníamos a 2 personas llamándonos constantemente, o alguien aquí está mintiendo. A medida que me doy cuenta de que esta historia está perdiendo rumbo rápidamente, intentaré proporcionar algo parecido a una conclusión. Todos terminamos hartos de esto y un día decidieron que debía hacerse algo, así que acudieron a la policía. Esta mujer siempre llamaba desde números bloqueados, y la única vez que su número no estaba bloqueado, estaba usando una tarjeta de llamada. La policía investigó un poco y dijo que era imposible saber desde dónde estaba llamando, y que tendríamos que contratar a un detective privado, cosa que no íbamos a hacer. Pero desde entonces, las llamadas han disminuido. Ahora me aseguro de filtrar todas las llamadas, y a menudo recibimos llamadas de personas que no dejan mensaje, pero es difícil decir si es ella, o simplemente personas que no quieren dejar mensaje. Supongo que averiguaremos qué tan buena es dependiendo de si las llamadas aumentan después de que publique esto. Después de todo, si pudo encontrar mi nuevo número de celular, encontrar mi cuenta de Reddit poco usada probablemente sería pan comido. Lo que estoy a punto de contarles sucedió hace unos meses. Creo que fue en febrero cuando mi novio y yo decidimos intentar una relación abierta por un tiempo, por varias razones. Vivimos por separado, en una de las ciudades grandes del norte de América Central, y hay una población considerable de estudiantes universitarios como yo, lo cual mantiene fresca a la comunidad gay. Así que, me estaba yendo bastante bien. Una noche, estaba aburrido y revisando Grindr, buscando un encuentro fácil cuando recibí un mensaje de un chico cuya geolocalización indicaba que estaba a no más de 240 metros de mí. No se veía mal, y, para ser sincero, yo estaba un poco desesperado, así que acepté ir a su casa. Literalmente vive al final de la calle, puedo ver su edificio desde mi ventana. Caminé hasta allí y me dejó subir a su apartamento. Conversamos un poco, mencioné dónde vivía, incluso señalé mi ventana desde una de las ventanas en las escaleras. Desde el principio pensé que había algo raro en él, no necesariamente malo, solo diferente. Tenía un extraño tic en las manos cuando agarraba la barandilla y sus ojos parecían vacíos cuando sonreía. No soy tan cliché como para decir que sentí que era malvado ni nada de eso, pero no me sorprendió exactamente cuando, al llegar a su apartamento, lo primero que hizo fue decirle a su gato, que era muy bonito y amigable, que se quedara abajo, y lo segundo que hizo fue ir a la cocina, agarrar una aguja y drogarse. Ni siquiera había cerrado la puerta en ese momento. Me quedé allí mirando, y él se dio la vuelta, dejó la aguja en el mostrador y me dijo: «Oye, hombre, debí preguntarte si estabas bien con esto. No soy un buen chico cristiano. He entrado a una iglesia mientras estaba de viaje con LSD, y he tenido sexo en una lápida cuando estaba en la secundaria, pero tengo mis límites». Así que negué con la cabeza, me puse el sombrero y salí. El tipo corrió y puso una mano en mi hombro. «Oye, lo siento, no tienes que irte. No tenemos que hacer nada íntimo. ¿Quieres ver Transformers 3 conmigo o algo así?» «Nope», respondí bruscamente, alejándome rápido por las escaleras. Me subí la bufanda para protegerme del frío de principios de febrero, y apuré el paso de regreso a mi apartamento.
Él me siguió escaleras abajo, descalzo, en pantalones de pijama y una camiseta, hasta que salí al viento cortante. Me volví brevemente a mirar, y él seguía ahí, parado en la puerta, simplemente observándome. No sentí ningún presentimiento de fatalidad ni algo raro. Crecí en Missouri, y los drogadictos casi no me llaman la atención. Así que simplemente fui a casa y me acosté. Puede que ya lo hayan adivinado, pero nunca había visto a este tipo en el vecindario antes. La verdad es que no conozco a la mayoría de mis vecinos porque mi vecindario es una mezcla extraña de suburbios de clase media, viviendas universitarias y viviendas de bajo costo, como el edificio donde vive mi amante, todo en una misma calle. Así que no fue tan extraño cuando empecé a verlo más seguido. Salía para ir al trabajo en la tarde y él estaba en la otra avenida, frente a mi edificio, solo paseando, o cruzaba el estacionamiento de mi edificio, como lo hacían todos los chicos del barrio. Un par de veces lo vi caminando por el centro comercial del campus. Mi edificio está justo al lado del campus, pero siempre se desviaba para evitarme. Una o dos veces lo noté en el supermercado donde trabajo como barista, pero es el único dentro de un radio caminable, y él mencionó que no tenía coche. Esto continuó durante todo el mes de febrero. Eventualmente, empecé a darme cuenta de que siempre caminaba por la calle opuesta a mi edificio cuando salía para el trabajo a la misma hora de siempre, y solo estaba en la tienda cuando yo trabajaba. Nunca se acercaba a la estación de café donde trabajo, pero me miraba directamente. Un par de veces lo vi entrar, mirarme, hacer como si comprara y luego irse sin llevar nada. Empecé a sentirme incómodo, pero aún no había hecho nada que me hiciera sentir particularmente inseguro. Un día, a finales de febrero, estaba trabajando en un turno temprano, y cuando salí me sentía un poco loco por la falta de sueño. Llegué a mi apartamento como 20 minutos antes de la hora en que suelo salir para el trabajo. En la esquina de la acera, frente a mí, estaba el tipo revisando su reloj una y otra vez, mientras miraba hacia mi edificio. Hice un análisis deductivo brillante y seguí su mirada hasta mi ventana de la sala. Me miró directamente. Hubo un breve momento de tensión mientras nos mirábamos fijamente. Como dije antes, el tipo no daba vibras de maldad o oscuridad. He conocido a gente que sí. No. Lo que vi en los ojos de este tipo, en su cara, era algo mucho más humano y a la vez mucho más aterrador. Desesperación, soledad, dolor y enojo. Apresuró el paso detrás de mí, pero soy alto. Tengo piernas largas. Fui velocista en el pasado. Y él era un tipo de 1,65, drogadicto y en chancletas sobre el hielo. Llegué a la primera puerta de mi edificio, entré por la segunda y cerré las puertas con seguro detrás de mí. Él atravesó el primer juego de puertas que no tenía seguro, e intentó abrir la segunda. Intentó presionar el botón para abrir la puerta de discapacitados, y luego se dio por vencido. «Mira, hombre, lo siento», gritó poniendo la mano en el cristal de la puerta. «¿Crees que podemos hablar?» Negué con la cabeza. «Absolutamente no. Déjame en paz». Me di la vuelta y fui al elevador. Cuando me giré de nuevo, él ya se había ido, desapareciendo en la nieve. No lo vi durante un par de semanas después de eso, lo cual fue agradable porque mi novio suele pasar frente al edificio de este tipo cuando se queda en mi casa y quiere salir a fumar. Una noche, mi novio estaba en mi casa. Había salido a fumar antes de irnos a dormir y mencionó que quería que lo acompañara la próxima vez que saliera. «¿Por qué?», le pregunté, abrazándolo mientras él se estremecía. «Está oscuro y frío, y me pongo paranoico ahí fuera a veces», murmuró contra mi pecho. «También hay un tipo raro que a veces se queda en la esquina de enfrente y solo se queda mirando el edificio. Una vez me pidió un cigarro y le dije que no tenía uno, cuando en realidad tenía uno en la mano. Se rió, me besó la barbilla y rápidamente se quedó dormido. Me quedé despierto, intranquilo. Cuando estuve seguro de que mi novio estaba profundamente dormido, o sea, después de unos 5 minutos, me levanté, fui a la ventana. Era una noche fría y clara. Podía ver al otro lado de la calle, bajo la luz anaranjada de un poste. Allí estaba él. No pude distinguirlo claramente, pero cuando me vio, me saludó con la mano. Le saqué el dedo, cerré las persianas. No sentía que debía decírselo a mi novio porque o iba a ir inmediatamente a la policía, cosa que odio hacer, o intentaría defenderme, y aunque lo amo con todo mi corazón, no quiero ver una pelea entre un acosador adicto y mi novio, que es un adicto a la nicotina y muy delgado. Así que me lo guardé y no se lo he contado aún.
pero empecé a acompañarlo cuando salía a fumar. Este tipo casi siempre estaba afuera. A veces nos seguía un rato antes de desviarse por una calle lateral. Otras veces nos observaba a la distancia, y otras veces estaba en su apartamento. Mi novio nunca se daba cuenta. Yo mantenía la compostura y no pasaba nada. Una noche salimos como de costumbre para que mi novio pudiera fumar. Cuando llegamos al final de la calle y dimos la vuelta, el acosador estaba detrás de nosotros, a unos 10 metros. Giré la cabeza para verlo y allí estaba él. Me saludó con la mano de nuevo y algo me dijo que tenía que volver adentro. «Cariño», le dije en voz baja a mi novio, «¿vamos a regresar?» «Sí, tengo un poco de frío», me dijo simplemente. «Ya casi termino, de todos modos». Caminamos de regreso al edificio y sin girarme, sabía que el acosador estaba detrás de nosotros todo el tiempo. Mantuve mi mano entrelazada con la de mi novio y seguimos conversando casualmente sobre lo mucho que odio a los gansos. Regresamos a mi apartamento y él se cambió para dormir, mientras yo fui a buscar algo de agua. Nunca he vivido en un apartamento antes, así que no sé si esto es normal o no, pero este edificio tiene un teléfono fijo en cada unidad que suena cuando alguien quiere que le abran. El nuestro nunca suena, salvo cuando es Uber Eats, así que mi novio se sorprendió cuando empezó a sonar tarde esa noche, y ninguno de los dos había pedido nada. Probablemente solo sea alguien jugando una broma, dije, desconectando el teléfono de la pared y guardándolo en el gabinete de la cocina. Aceptó la explicación sin problemas y nos acostamos. Después de que se quedó profundamente dormido, me levanté, me vestí, agarré unas cosas y bajé con mi grueso abrigo de invierno. Allí estaba mi fanático, parado en el estacionamiento. Me saludó con la mano y se acercó, sonriendo ampliamente. «Oye, hombre, ¿qué quieres?», dije sin rodeos. «Mira, siento que las cosas terminaron incómodas la última vez y solo quería hablar contigo». «¿Así que me acosaste?» «¿Qué?», empezó a verse molesto, frunciendo el ceño. «No, hombre, no te acosé. Solo quería saber cuándo podía hablar contigo, pero siempre me evitas. Ahora andas por aquí con ese chico flacucho, tratando de restregármelo en la cara, y no me gusta eso». «Mira, hombre», continuó volviendo a sonreír y dando un paso más cerca. «¿Quieres ir a hablar de esto a mi casa? Deja a ese chico flaco y ven a pasar la noche conmigo. No me drogaré ni nada esta vez». Dio otro paso hacia mí y vi en su mano derecha una pieza de metal que brillaba tenuemente. En un momento noté que era una navaja. Me sonrió y di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Esa sonrisa se desvaneció en una mueca profunda. «Ya no estoy preguntando. Vas a venir a mi casa ahora y vas a terminar lo que empezamos», gruñó desplegando la navaja y apuntándomela. Como dije antes, este tipo medía 1,65, era delgado. Yo mido 1,90, peso 90 kilos y levanto pesas regularmente. También tenía un cuchillo de cocina de 30 centímetros, que saqué de mi bolsillo y le apunté a la garganta. Miró mi cuchillo, luego el suyo, y volvió a sonreír. Hermano, solo estaba bromeando. No tenemos que hacer nada. Podemos hablar aquí mismo, ¿verdad? Vete y déjanos en paz a mi novio y a mí», le dije en voz baja. «O te cortaré la cara y me la comeré». «¿Qué demonios?». Eso pareció ser un comentario que se le escapó sin querer, pero ahí fue cuando dije: «Pasé 8 años en un centro de detención juvenil por apuñalar a un niño en la secundaria». Eso era mentira, pero retrocedió guardando su navaja. Di un paso adelante con mi cuchillo en alto, y él retrocedió rápidamente, casi resbalando en el hielo hasta que empezó a correr de vuelta a su edificio y yo lo perseguía con mi cuchillo hasta que cruzó la calle y me detuve. Guardé el cuchillo en el bolsillo. Lo vi entrar a su edificio y luego regresé tranquilamente a mi habitación. Le dije a mi novio que solo había ido al baño, y ambos nos quedamos dormidos plácidamente. Aquí es donde diría lo típico de que nunca volví a ver a este tipo, y espero no volver a verlo. A ti, adicto acosador sin nombre, no volvamos a encontrarnos, o te comeré la cara. Me abstendré de dar demasiada información, porque este acosador da demasiado miedo. Este acosador me asusta como no tienen idea. Por suerte no entiende inglés, así que puede que no haga mucha diferencia si llega a escuchar esto. Hace unos años me mudé para seguir a mi novio y hacer un doctorado en su país. No mencionaré el lugar, pero es algo así como al otro lado del océano.
Al principio estaba muy emocionada. Era una aventura maravillosa, hasta que dejó de serlo. Es difícil describir la complejidad de lo que sentía. Me sentía sola, incomprendida, lejos de mi familia y amigos. Y aunque mi novio es maravilloso, realmente sentía el peso de no encontrar ninguna otra conexión humana. Eso podría explicar por qué actué tan raro y desconectada de la realidad en la siguiente historia. También soy una mujer muy ingenua, y me gusta ver lo mejor en las personas que me rodean. Esto ha sido problemático más de unas cuantas veces, pero esta historia es, tal vez, el peor ejemplo de a dónde me ha llevado esa actitud ingenua. Lo diré sin rodeos. A mi novio y a mí nos gusta el BDSM. Lo practicamos solos, solo nosotros dos, y no participamos en eventos ni nada de eso. Aunque tengo una cuenta en un sitio conocido de BDSM, solo voy allí para encontrar nuevas ideas para nuestras sesiones, y algunas veces, aunque rara vez, publico fotos sin mostrar la cara ni tatuajes, y con pelucas. Recibo mensajes de DOMs interesados de vez en cuando, aunque en mi perfil digo claramente que no estoy disponible. Usualmente envían mensajes copiados y pegados, así que es fácil ignorarlos. Sin embargo, de vez en cuando recibo un mensaje más personal, y hago un esfuerzo por responder que no estoy interesada y que estoy en una relación. Así es como comenzó mi conversación con Nicolás. No se me acercó con un ¿quieres ser mi sumisa?, sino con curiosidad sobre cómo me había iniciado en el BDSM, diciendo que él era bastante nuevo en este ámbito, y que estaba interesado en entender ese estilo de vida. Así que, con gusto, le expliqué. Las explicaciones se convirtieron en charlas. Me contó que era policía y que investigaba cárteles de drogas. También me dijo que estaba casado y que tenía hijos. Curiosamente, teníamos muchos pasatiempos en común, muchos. No entraré en detalles sobre esos pasatiempos, pero eran bastante específicos. Sentirme sola, combinado con el hecho de que sentía que podía confiar en él porque estaba casado y tenía hijos, hizo que aceptara su invitación para empezar a hablar por WhatsApp. Quiero ser clara. Mi novio sabía sobre esto desde el primer día. Además, habíamos estado hablando en ese sitio web durante casi 3 meses antes de pasar a WhatsApp. Nicolás era muy amistoso y estaba interesado en mi vida diaria. Me compartía fotos de sus hijos y de las investigaciones en las que trabajaba. Esto continuó por otros 3 meses. Luego, un día me dijo que tenía que entrevistar a un sospechoso cerca de la ciudad donde yo vivía, y me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Acepté y nos encontramos en persona por primera vez. Antes de que alguien entre en pánico, mi novio estaba de excursión con amigos por unas semanas. Le envié un mensaje, pero no tenía señal. Además, tenemos una relación muy confiada. Él tiene muchas amigas en mi país, y yo paso tiempo con muchos amigos hombres. Esto no es raro para nosotros. Volviendo a ese primer encuentro, fue como si nos conociéramos desde hace años. La pasamos muy bien desde el principio, y yo estaba tan feliz de haber encontrado un amigo tan lejos de mi país. Sabía que me encantaba leer thrillers y ver videos de investigaciones de asesinatos, así que me mostró su equipo: esposas, kits de muestreo para investigaciones pequeñas, otras restricciones, etc. En ese momento no se sintió extraño, pero después entendí que esto podría haber sido una manera de mostrarme de lo que él era capaz. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, después de tomar unos tragos en un bar cercano, me empujó contra la pared y me besó. Me quedé en shock y apenas pude empujarlo para apartarlo de mí. Le dije que eso era inapropiado, que él estaba casado y que yo estaba en una relación. Me dijo que lo sentía mucho y que se sentía avergonzado por lo que había hecho, que pensó que había algo entre nosotros. Y yo le respondí algo así como: sí, amigo, eso se llama amistad. Estaba decepcionada cuando nos despedimos. Días después, tras haberse disculpado una y otra vez, me llamó para vernos otra vez. Quería llevarme a dar una vuelta en su ciudad natal. Es un lugar bonito, tiene una moto y quiere que yo disfrute el paisaje en el país que apenas conozco. Acepté. Es su ciudad natal, trabaja allí, vive allí con su esposa e hijos. Seguramente estaría a salvo. Pero en resumen, no lo estuve. Nuevamente me besó y trató de ir más allá en medio de un parque al que llevaba a sus hijos a jugar los fines de semana. Ahí fue cuando le dije que me llevara de vuelta a la estación de autobuses para poder irme. Lo hizo sin problema, y luego procedió a contarme una historia sobre cómo recientemente había sacado a un vendedor de drogas de su escondite al modificar mensajes de texto enviados por su novia.
Básicamente lo hizo creer que ella le estaba siendo infiel para que la confrontara y luego lo arrestó. No sé si es verdad o no, no sé si es posible, pero debido a lo que acababa de pasar, lo que escuché fue: «Puedo hacer que tu novio crea que le estás siendo infiel». En ese momento mi novio seguía de excursión. Hablábamos cada pocos días y le conté todo desde el momento en que tuvo señal de nuevo. Mientras tanto, yo confrontaba a Nicolás sobre su comportamiento extraño. Pasó de «lo siento, creo que estoy enamorado de ti», a «si vas con la policía, ¿a quién crees que le creerán? ¿A su colega o a una inmigrante?». Me asusté y traté de enfriar las cosas con él. Sentía que podía volverse loco en cualquier momento. Claramente no estaba acostumbrado a que las chicas lo rechazaran. Para ese punto pensé que sería más seguro para mí y para mi novio mantener el contacto con Nicolás, aunque con menos entusiasmo que antes. Pero después de entender lo obsesionado que estaba, lo bloqueé de todas las plataformas en las que sabía que tenía cuenta. Sin embargo, de alguna manera, me encontró. Me envió mi dirección preguntándome si me gustaba vivir en esa parte de la ciudad. Nunca le había dado mi dirección. Supongo que pudo hacer algunas averiguaciones en la estación para obtener mi información. Incluso vino a verme a mi trabajo. Estaba tan asustada que solo seguí la corriente como si todo estuviera bien. Le dije que mi novio quería que cortara toda relación con él, porque estaba molesto por lo que había pasado, lo cual era cierto, pero también quería sacarlo de mi vida. No sabía cómo reaccionaría si le decía algo. Sin embargo, Nicolás insistió en que me amaba, que podía ser su amante, que mi novio no tenía que saberlo. Estaba obsesionado conmigo y ya no quería ocultarlo. Me dijo cómo quería llevarme a la cama, cómo seríamos una gran pareja, cómo tendríamos hijos. Pasó de «seré un esposo ideal» a depredador serial en cuestión de segundos. Lo rechacé una y otra vez, bloqueándolo y cambiando mis cuentas. Empecé a asustarme cuando recibía llamadas de números desconocidos. Me aterrorizaba cuando veía a alguien ralentizarse en una motocicleta cerca de mi apartamento. Me daba miedo salir y hasta ir a mi trabajo. Cuando llegó la cuarentena la recibí con alivio. No supe de Nicolás por meses. Fue entonces cuando rompí mi teléfono. Sabía que podía transferir todos mis números de un teléfono a otro, pero no sabía que desbloquearía números previamente bloqueados. Días después recibí un mensaje de él. Me dijo que se había divorciado de su esposa, que aún me amaba y quería estar conmigo. Se disculpó por hacerme sentir como si solo fuera material de amante, y que yo valía mucho más. Me dijo que mi novio no me amaba, que yo merecía algo mejor, que él estaba esperándome. Cuando vio que leí su mensaje, escribió: «Por fin, pensé que nunca me desbloquearías». ¿Significa esto que había estado enviando este mensaje una y otra vez con la esperanza de que yo finalmente lo viera? Ese hombre narcisista utilizó todas las tácticas de manipulación que conocía. Me había contado antes de conocernos en persona cómo había aprendido esas habilidades para jugar con los criminales y hacer que dijeran la verdad y confesaran delitos. Afortunadamente, ya había salido antes con hombres manipuladores y conocía las señales. Básicamente, él no estaba acostumbrado a no obtener lo que quería. Era atractivo, tenía dinero, era interesante, y lo sabía. Lo bloqueé nuevamente, y nos mudamos unos meses después. Solo espero que no consiga información sobre esto. Creo que el último intento de Nicolás fue tratar de hackear mi Instagram, ya que recibí una notificación de que alguien de su ciudad natal intentó acceder a mi cuenta. Ahora ya ha pasado un buen tiempo desde la última vez que supe de Nicolás, y aún más desde la última vez que lo vi. Pero parte de mí todavía se pregunta, cada vez que siento un escalofrío repentino recorriendo mi espalda, si él está por ahí, más cerca de lo que imagino, observando mientras sigo con mi vida. Espero que no sea el caso, sin embargo no me sorprendería si lo fuera. Solía amar la biblioteca de nuestro campus en Boston. Era mi lugar predilecto cuando necesitaba escapar del caos de la vida universitaria y concentrarme seriamente en mis estudios. La biblioteca era un refugio frente al ruido de las actividades estudiantiles y el constante bullicio de la vida en la ciudad. Pasaba horas allí, especialmente durante los exámenes finales, tratando de mantenerme al día con mis trabajos y mi investigación. Había algo reconfortante en la rutina familiar. Encontrar un rincón tranquilo, instalar mis libros y mi computadora portátil, y sumergirme en mis estudios. Al principio, todo parecía normal.
La biblioteca siempre estaba llena de estudiantes encorvados sobre sus portátiles, tomando apuntes y tecleando frenéticamente. Yo era solo uno más, otra cara en la multitud. Pero a medida que avanzaba el semestre, empecé a notar su presencia. Él siempre estaba allí, solo otro estudiante que parecía estar dedicando largas horas como el resto de nosotros. Al principio, no le presté mucha atención. Todos estaban un poco estresados durante la temporada de exámenes finales, pero pronto quedó claro que él siempre elegía un asiento desde el cual pudiera verme. Siempre que levantaba la vista, lo encontraba mirándome por encima de su libro, sentado allí con una sonrisa amistosa que parecía no desvanecerse. La primera vez que realmente me di cuenta de él fue durante una sesión de estudio nocturna. Había estado en la biblioteca durante horas, sumergido en la investigación para mi tesis. Mientras estiraba las piernas y frotaba mis ojos cansados, lo noté sentado en una mesa en diagonal a la mía. Nuestros ojos se encontraron brevemente y me dio un leve asentimiento antes de volver a su portátil. Al principio parecía algo inocuo, solo otro estudiante reconociendo mi presencia. Pero en los días siguientes me di cuenta de que siempre estaba allí, sin importar la hora a la que llegara o el lugar que eligiera para sentarme. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que solo era paranoia causada por demasiado café y muy pocas horas de sueño. Todos están un poco tensos durante los exámenes finales, pero luego las cosas empezaron a ponerse raras. Un día entré en la biblioteca y encontré mi bolígrafo favorito, ese que había perdido hacía semanas, justo en el centro de mi mesa de siempre. Junto a él había una nota diciendo que lo había encontrado para mí. Sentí una inquietud extraña. ¿Cómo sabía que era mi bolígrafo? Se sentía demasiado personal, demasiado intencional. Ese bolígrafo era un regalo de mi abuela, y verlo reaparecer de repente se sentía como más que una simple coincidencia. Decidí cambiar mi rutina. Empecé a elegir horarios diferentes para estudiar y a sentarme en lugares aleatorios en la biblioteca, esperando evitarlo. Pero no importaba. No importaba dónde me sentara, él siempre parecía encontrarme, rondando justo al borde de mi visión. Llegó un punto en el que no podía concentrarme en nada más, siempre preguntándome cuándo volvería a aparecer. Incluso fuera de la biblioteca lo veía en el campus, siempre con esa misma sonrisa. Era como si estuviera en todas partes, siempre observando. Lo vislumbraba en la cafetería, al otro lado del campus, incluso en el gimnasio. Su presencia era invasiva, y sentía que no había manera de escapar de ella. El punto de inflexión llegó una noche tarde, cuando la biblioteca estaba casi vacía. Me había quedado hasta tarde con la esperanza de terminar un trabajo. Salí un momento al baño y al regresar encontré mi portátil abierto. Sabía que lo había cerrado antes de irme. En la pantalla había un documento detallando mi horario diario y una nota inquietante sobre cómo estábamos destinados a estar juntos. Mi corazón se aceleró y me invadió el pánico. Tomé mis cosas y me fui, sin detenerme hasta llegar a mi dormitorio. No sabía qué hacer. Pensé en acudir a la seguridad del campus, pero ¿qué pruebas tenía? Técnicamente no había hecho nada malo, pero toda la situación se sentía extraña. Pasé la noche dando vueltas en la cama, y no podía evitar la sensación de que alguien me estaba observando. A la mañana siguiente estaba exhausta, pero sabía que no podía seguir viviendo con miedo. Tenía que enfrentar la situación, aunque eso significara confrontarlo directamente. Al día siguiente volví a la biblioteca tratando de actuar con normalidad. Me senté en mi mesa de siempre y fingí estudiar, pero él no apareció en horas. Justo cuando empezaba a preguntarme si lo había imaginado todo, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido diciéndome que mirara debajo de mi silla. Extendí la mano y mis dedos tocaron algo sólido. El pánico se apoderó de mí. Saqué un cuaderno encuadernado en cuero. Era suyo. Dentro estaba lleno de notas sobre mí, incluyendo una foto mía durmiendo en mi propia cama. Al final de la página había una nota sobre cómo estaríamos juntos para siempre. Fue entonces cuando supe que no podía manejar esto sola. Fui directamente a la policía del campus y reporté todo. Tomaron el cuaderno como prueba y prometieron investigar. Sentada en esa pequeña oficina, relatando cada encuentro extraño, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente estaba haciendo algo al respecto, pero miedo. Miedo de lo que pudiera suceder a continuación. Eso fue hace 2 años.
Me gradué y me mudé a una nueva ciudad, pero aún me pongo nerviosa cuando veo números desconocidos en mi teléfono. Con mi trabajo actual en modalidad remota, o bien trabajo desde casa o elijo cafeterías bulliciosas y lugares concurridos donde me siento más segura, en lugar de trabajar en la biblioteca local. La policía nunca encontró pruebas suficientes para acusarlo, y la última vez que supe de él, también había dejado la universidad. Solo espero que no haya encontrado a alguien más a quien acosar. Cambiar la vida agitada de la ciudad por un pueblo costero parecía un sueño. La idea de cambiar los bocinazos y los humos de escape por el sonido de las olas y el aire fresco del océano era irresistible. Me mudé a Santa Cruz, un pueblo conocido por su vibrante paseo marítimo y su ambiente relajado. La transición se sintió como entrar en otro mundo que prometía paz y un ritmo de vida más lento. Al principio, todo fue perfecto. Disfrutaba de mis mañanas en la playa y de mis tranquilas noches en casa. El sonido del océano se suponía que debía ser calmante, pero rápidamente aprendí que incluso el paraíso tiene su lado oscuro. Después de alrededor de un mes en Santa Cruz, las cosas comenzaron a sentirse raras. Empezó con pequeñas molestias. Llegaba a casa y encontraba una ventana abierta que estaba segura de haber cerrado, o pasaba una hora barriendo arena de la casa solo para encontrar más al día siguiente. Al principio culpé a la cercanía de la playa. La arena se mete en todas partes, pensé. Era solo parte del encanto, nada de qué preocuparse. Pero luego empezaron a suceder otras cosas. A veces, la casa olía ligeramente a algas marinas, incluso cuando no había ido a la playa en días. Mis pertenencias nunca parecían estar donde las dejaba, siempre ligeramente movidas o fuera de lugar. Intenté racionalizarlo. Casa nueva, nuevas rutinas. Probablemente solo estaba siendo olvidadiza, pero una sensación persistente me molestaba, una sensación de que no estaba sola. Una noche me desperté con un ruido en la planta baja. Probablemente solo sea el viento, pensé. Pero mientras yacía en la oscuridad, lo volví a escuchar, un golpe suave, como alguien tratando de moverse en silencio pero tropezando con cosas. Me levanté, agarré mi teléfono y bajé las escaleras en silencio. Al llegar al último escalón, noté huellas mojadas que iban desde la puerta principal hasta las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. ¿Había alguien más en mi casa? No me iba a quedar para averiguarlo. Me puse una chaqueta y salí corriendo, dirigiéndome directamente al restaurante de 24 horas de la esquina. La mesera me miró con los ojos muy abiertos y preocupada, y me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que había pasado, con la voz temblorosa e inestable. La mesera escuchó y asintió pensativa. Mencionó que esas viejas casas de playa a menudo tienen sus peculiaridades. El aire salado puede hacer que las puertas se hinchen y se atasquen, y los vientos de la costa a veces hacen que las ventanas y los pisos crujan, provocando sonidos inquietantes por la noche. También señaló que algunos locales no siempre son acogedores con los recién llegados. No era inusual que algunos residentes hicieran bromas o usaran accesos cortos por patios privados, especialmente después del anochecer. Aunque en su mayoría era inofensivo, podía ser inquietante para alguien que no estaba acostumbrado. Sugirió que hablara con los vecinos para ver si habían notado algo similar, y me aseguró que era importante expresar cualquier inquietud, si algo realmente me parecía extraño. En cuanto a las huellas y los ruidos, mencionó que no era raro que algunas personas aprovecharan las casas desocupadas, especialmente con el cambio de estación. Con el pueblo atrayendo a tantos turistas, a menudo había casas de vacaciones vacías por semanas, convirtiéndolas en lugares tentadores para quienes necesitaban refugio temporal. Me recomendó estar atenta a cualquier señal de entrada forzada o actividad inusual en el vecindario. Sus explicaciones tenían sentido y quería creerle, pero no lograron tranquilizarme del todo. Al salir el sol, volví a casa pensando en lo que ella había dicho. La casa parecía pacífica a la luz de la mañana, pero ahora la veía de forma diferente, antigua, con posibles escondites y puntos de acceso que no había considerado antes. Durante los días siguientes estuve alerta. Revisé todas las ventanas y puertas, encontrando un par que no cerraban bien. Las arreglé, pero eso no ayudó mucho. Sabía que podía haber otras formas de entrar que aún no había descubierto. Intenté hablar con la policía local, pero no parecieron preocuparse mucho.
Me dijeron que documentara cualquier actividad sospechosa y llamara de inmediato si me sentía amenazada. Me sentí un poco ignorada, pero sabía que solo estaban haciendo su trabajo con la información que tenían. Pasaron unas semanas sin incidentes, pero pequeñas cosas continuaban molestándome. Los objetos parecían moverse ligeramente y empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Estaba imaginando cosas o realmente alguien estaba entrando a mi casa cuando yo no estaba? Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Necesitaba pruebas de lo que estaba ocurriendo y esperaba que las cámaras captaran a cualquier visitante no deseado en el acto. Luego, una tarde, mientras caminaba de regreso a casa desde la playa, vi a alguien parado frente a mi casa, simplemente mirándola. Al verme se alejó rápidamente, desapareciendo tras la esquina. Me apresuré a entrar y cerré la puerta con llave, mi mente inundada de posibilidades. Cerca de las 3 de la madrugada de esa noche, escuché el sonido inconfundible de alguien intentando abrir una ventana. Me congelé tratando de mantenerme en silencio, sin saber qué hacer. ¿Debería llamar a la policía o confrontar al intruso? Mientras debatía qué hacer, escuché pasos en la planta baja. Eran lentos y deliberados, como si alguien estuviera tomándose su tiempo para observar. Agarré mi teléfono y me encerré en el baño, marcando al 911 con los dedos temblorosos. Mientras susurraba mi ubicación a la operadora, escuché el crujido de las escaleras. Los pasos se acercaban, cada uno aumentando mi miedo. La policía llegó en minutos con luces y sirenas encendidas. Cuando desbloqueé la puerta del baño, ya estaban registrando la casa. Encontraron señales de entrada, pero no al intruso. Quien fuera había logrado irse sin dejar rastro para cuando llegó la ayuda. Después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad en el lugar, los oficiales confirmaron que alguien había estado dentro. Tomaron una copia de la grabación para analizarla en la estación, prometiendo mantenerme informada de cualquier novedad. Una semana después recibí una llamada de la comisaría. Habían analizado el video más a fondo e identificado al intruso. El oficial explicó que, aunque la primera revisión mostraba a alguien entrando, la calidad no era lo suficientemente clara como para identificarlo. Tras una inspección más minuciosa, mejoraron la imagen lo suficiente como para que el software de reconocimiento facial pudiera hacer una coincidencia. Para mi sorpresa, era mi ex de la ciudad. Me había mudado a Santa Cruz para alejarme de él. Nunca imaginé que me seguiría. Había estado alojándose en un Airbnb cercano, mezclándose con la multitud de turistas, y llevaba semanas observándome, aprendiendo mis rutinas y esperando el momento adecuado para entrar. La policía lo arrestó, pero el daño ya estaba hecho. La tranquilidad que esperaba encontrar en Santa Cruz estaba destrozada. Me había mudado aquí buscando paz y un nuevo comienzo, pero ahora sentía que esa paz que anhelaba era solo una ilusión. Ahora soy más cautelosa. Me aseguro de revisar 2 veces las cerraduras y de dejar una luz encendida por la noche. A pesar de lo que sucedió, me niego a dejar que el miedo me empuje a abandonar Santa Cruz. Estoy decidida a quedarme y a convertirlo en el lugar pacífico que imaginé cuando llegué. Al principio, mi nuevo trabajo se sentía como un sueño hecho realidad. Había conseguido un puesto codiciado en una empresa de tecnología en Seattle, y la vista desde mi oficina en el rascacielos era impresionante. No mencionaré nombres, pero estoy seguro de que todos conocen la empresa. En los días despejados podía ver la aguja espacial y la bulliciosa ciudad abajo, pero a los 3 meses, la emoción fue reemplazada por una inquietud que me envolvía. Me encontraba demasiado ocupada cuidando mis espaldas como para disfrutar del paisaje. Comenzó con pequeños incidentes aparentemente inocuos. Llegaba y encontraba artículos en mi escritorio fuera de lugar, y mi computadora estaba encendida cuando estaba segura de haberla apagado. Al principio culpé al personal de limpieza o a mi propia falta de memoria. Luego comenzaron los correos electrónicos. Todos venían de una cuenta anónima de Gmail. El primero parecía inofensivo, mencionando el latte que había tomado esa mañana. Lo desestimé como spam y lo eliminé, pero los mensajes seguían llegando, cada uno más personal que el anterior. Sabían qué había usado, con quién había almorzado, e incluso lo que había dicho en llamadas telefónicas que creía privadas. Mirando atrás, debería haberlo reportado antes, pero dudé. ¿Quién quiere ser el nuevo empleado que arma un escándalo por unos cuantos correos electrónicos extraños?
No fue hasta que noté que alguien había accedido a mi cuenta de correo personal a través de mi computadora del trabajo que finalmente hablé. Fui a mi jefe y le expliqué la situación. Me dijo que hablaría con el departamento de TI sobre mejorar la seguridad. Ese fin de semana recibí otro correo, uno que me acusaba de no ser un buen miembro del equipo por contarle a mi jefe. ¿Cómo sabían que le había hablado? La semana siguiente, con todo lo que había estado pasando, no podía evitar preguntarme si alguien me estaba observando. Cada vez que alguien me miraba me preguntaba si era la persona detrás de todo. Comencé a variar mis actividades diarias, pero los correos seguían llegando. Uno de ellos sugirió que me tomara un día libre, mencionando que parecía estar estresada. Seguí el consejo y llamé para reportarme enferma al día siguiente. Sentada en mi apartamento me di cuenta de que no podía vivir así. Tenía que averiguar quién estaba detrás de todo. Entonces recordé que el gerente de TI había instalado software de acceso remoto en mi computadora durante mi primera semana. En ese momento no pensé mucho en ello. ¿Podría ser esta la manera en que alguien me estaba espiando? No sabía lo suficiente de computadoras como para investigarlo yo misma, pero sabía que necesitaba ayuda. Consideré contactar a un especialista externo en TI o incluso a un investigador privado, pero pensé que traer a un extraño podría empeorar las cosas si el acosador se enteraba. Me sentía atrapada, sin saber cuál debía ser mi próximo paso. Esa tarde intenté encontrar recursos sobre ciberseguridad y cómo protegerme de amenazas digitales. La mayoría de los consejos eran demasiado técnicos para que los pudiera seguir, lo cual solo añadió a mi frustración. Al día siguiente en la oficina, presté más atención a mi entorno. Noté que el gerente de TI hacía sus rondas, deteniéndose en varios escritorios por más tiempo de lo usual. Cuando llegó a mi área se quedó cerca, mirándome con frecuencia. Otro correo electrónico llegó, mencionando detalles de una llamada que había tenido en mi teléfono de trabajo la noche anterior. Me había llevado el teléfono de la empresa a casa, pensando que era seguro. Me di cuenta de que el alcance del acosador se extendía más allá de las paredes de la oficina, a conversaciones que creía privadas. Más tarde, el gerente de TI vino a mi escritorio y accedió directamente a mi computadora, mencionando algo sobre una actualización de seguridad. No entendí lo que estaba haciendo, pero verlo trabajar en mi máquina me hizo sentir incómoda. Me quedé tarde usando el trabajo como excusa. Una vez sola, traté de averiguar si algo en mi computadora podía mostrar quién había estado accediendo a ella, pero después de trastear con menús y configuraciones que no entendía, me di cuenta de que estaba fuera de mi alcance. Al salir noté que la computadora del gerente de TI aún estaba encendida. La pantalla mostraba algo que llamó mi atención: una lista de nombres de empleados, incluido el mío. Junto a cada nombre había notas con detalles personales que no debían estar en un documento relacionado con el trabajo. Me acerqué para ver mejor. Había comentarios sobre conversaciones recientes que había tenido, como mis planes para el fin de semana y el hecho de que había llamado para reportarme enferma recientemente. Al lado del nombre de un colega, vi una nota sobre las actividades escolares de su hijo. Eran cosas que no habrían sido discutidas entre compañeros, demasiado personales, demasiado íntimas. Esto no solo se trataba de mí. Estaba claro que el gerente de TI estaba recopilando información personal sobre varios empleados. La realización me golpeó como un puñetazo. Él tenía acceso a todo: nuestros correos, nuestras conversaciones e incluso nuestros movimientos. Los correos anónimos que había estado recibiendo eran probablemente solo un aspecto de una invasión de privacidad mucho más grande. A la mañana siguiente me obligué a ir a trabajar. Esconderme en casa no resolvería nada, y necesitaba recopilar más información. En la oficina, presté atención a los movimientos del gerente de TI. Su rutina parecía normal en la superficie, pero noté la frecuencia con la que accedía a las computadoras de la gente. Siempre tenía una explicación plausible lista. Durante el almuerzo escuché a 2 colegas discutir sobre correos electrónicos inusuales que habían recibido. Esto confirmó mis sospechas. No era algo aislado. Pasé la tarde documentando todo lo sospechoso que había notado. La lista creció más de lo que esperaba, pero todo era circunstancial. Necesitaba pruebas concretas. Mientras me preparaba para irme, el gerente de TI se acercó a mi escritorio y mencionó haber notado actividad inusual en mi computadora, ofreciéndose a echar un vistazo. Le di una excusa sobre un plazo de entrega y me fui rápidamente. En el camino a casa sopesé mis opciones.
No podía manejar esto sola, pero no sabía a quién acudir. La policía lo descartaría sin pruebas sólidas, y un investigador privado podría ser costoso y alertarlo. En casa revisé 2 veces las cerraduras y corrí las cortinas. Cuando estaba a punto de irme a la cama, mi teléfono de trabajo emitió un pitido. Un nuevo correo. El remitente sabía que había estado haciendo preguntas y me advirtió que dejara de investigar o las cosas se pondrían incómodas. Eso fue suficiente. No podía vivir así. Decidí tomar un riesgo y contactar a uno de los colegas que había escuchado en el almuerzo. La seguridad en los números, pensé. Al día siguiente llegué temprano al trabajo y la encontré antes de que llegaran los demás. Titubeante, le pregunté sobre los correos electrónicos que había mencionado. Comparamos notas y nos dimos cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Para la hora del almuerzo, discretamente habíamos hablado con otros 5 compañeros de trabajo, todos con historias similares. Acordamos reunirnos después del trabajo para planear nuestro próximo paso. Esa noche nos reunimos en una cafetería lejos de la oficina. Ya no estábamos solos en esto. Al compartir nuestras experiencias, comenzamos a idear un plan, documentarlo todo, reunir pruebas y luego presentarlo a la alta dirección de la empresa como grupo. No sería fácil y tal vez no funcionara, pero valía la pena intentarlo. En una semana nuestros esfuerzos dieron sus frutos. Presentamos nuestras pruebas a la alta dirección, quienes, sorprendidos, tomaron medidas inmediatas. El gerente de TI fue despedido en el acto y enfrentó cargos criminales. La alta dirección inició una revisión completa de los protocolos de seguridad de la empresa, trayendo auditores externos para asegurar transparencia y responsabilidad. El alivio entre los empleados era notable, y poco a poco, el ambiente en la oficina volvió a la normalidad. Ir de compras en la gallería en Houston solía ser mi escape favorito de fin de semana. Me atraía la energía de los compradores y el atractivo de las tiendas de alta gama, aunque la mayoría de los artículos estuvieran muy fuera de mi presupuesto. Mientras paseaba por el centro comercial un sábado, me adentré en la tienda de LV, cautivada por el lujo y la elegancia a mi alrededor. Me encontré admirando un bolso en particular. Su etiqueta de precio me recordaba que estaba allí solo para mirar. Mientras examinaba el bolso, un hombre entró y captó mi atención con su presencia. Era apuesto, vestido impecablemente y emanaba una gran confianza. Al acercarse, comentó lo perfecto que se vería el bolso en mí. Antes de que pudiera responder, se ofreció a comprármelo a cambio de mi número de teléfono. Vacilé, sorprendida por la oferta inesperada. La vendedora, al percibir una posible venta, me dio un gesto alentador, como si me instara a decir que sí. Esa fue la última vez que seguí el consejo de una vendedora. A pesar de mis reservas, me encontré aceptando. Una parte de mí estaba halagada por la atención, y me convencí de que solo era un encuentro inofensivo. Después de todo, ¿quién no querría un bolso de 55 euros gratis? Nuestra primera cita parecía perfecta. Me llevó a un restaurante de lujo y hablamos durante horas. Era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mi vida. Me sentía como en un romance de ensueño, arrebatada por un hombre que parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero a medida que pasaban las semanas, su comportamiento se volvió cada vez más inquietante. Comenzó a aparecer inesperadamente donde quiera que yo estuviera. Una vez estaba en una cafetería con una amiga y él apareció de la nada diciendo que era una coincidencia. Sabía detalles sobre mi horario que yo no le había contado. Cuanto más se insertaba en mi vida, más incómoda me sentía. El punto de inflexión llegó cuando mencionó una conversación que había tenido con una amiga, una que estaba segura de no haberle contado. Era como si hubiera estado escuchando mis conversaciones privadas, y eso me dio escalofríos. Decidí poner algo de distancia, esperando que captara la indirecta, pero persistió. Empezaron a llegar regalos a mi puerta, flores, joyas y ropa de diseñador. Incluso apareció en mi lugar de trabajo sin avisar, dejando a mis compañeros susurrando y especulando. Sus acciones, aunque aparentemente románticas, me hicieron sentir cada vez más incómoda. Era como si estuviera viviendo en una película, pero el género había cambiado de romance a thriller. Los regalos y la atención eran abrumadores, y supe que tenía que terminar con eso. Cuando finalmente le puse fin, su actitud cambió por completo. Las llamadas y mensajes se volvieron incesantes,
a menudo a altas horas de la noche. Veía su Mercedes estacionado en mi calle en horas extrañas, con las luces iluminando mi ventana como un reflector. La situación se agravó cuando un día llegué a casa y encontré que alguien había entrado en mi apartamento. No faltaba nada, pero en mi cama había una caja de regalo con otro bolso de diseñador adentro. Una nota implicaba que siempre estaba vigilándome y cuidando de mí. La policía dijo que no podía hacer mucho sin pruebas concretas de una amenaza. Me sentía expuesta y vulnerable, atrapada en una situación que no podía controlar. Desesperada por recuperar algo de seguridad, empecé a registrar todo. Tomé fotos, guardé mensajes y coloqué cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento. Mi vida se convirtió en un estado constante de alerta, y cada ruido en la noche hacía que mi corazón se acelerara. Los costosos regalos seguían llegando, entregados por mensajería. Era como si él supiera sobre mis medidas de seguridad y estuviera burlándose de mí, desafiándome a atraparlo en el acto. Limité mis salidas y variaba mis rutas, con la esperanza de evadir su mirada vigilante. Amigos y familiares me instaban a mudarme o cambiar mi número, pero estaba decidida a no dejar que me intimidaran y me alejara de mi vida en Houston. Mi amiga más cercana, Kathy, fue mi apoyo en esos momentos. Me llamaba diariamente ofreciéndome apoyo y recordándome que no estaba sola en esto. Entonces un día todo se detuvo. Las llamadas, los mensajes, los regalos, todo quedó en silencio. El repentino silencio era desconcertante, y me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, esperando el siguiente movimiento. Parte de mí esperaba que finalmente hubiera seguido adelante, mientras que otra parte temía que solo estuviera planeando algo más siniestro. Ese bolso aún está en mi armario, un recordatorio de mi error de juicio y de la pesadilla que siguió. He considerado deshacerme de él, pero una parte de mí teme que hacerlo pueda provocarlo. Algún tiempo después recibí una solicitud de amistad en Facebook de alguien que no reconocía. Su foto de perfil era la tienda de 55 en el Gallería. No acepté ni rechacé, sin estar segura de lo que cualquiera de las acciones podría desencadenar. De vez en cuando mi teléfono suena sin identificación de llamada. Cuando contesto, solo se escucha una respiración constante al otro lado. Me pregunto si es él, o solo una broma, pero la inquietud permanece. Y la parte más perturbadora de todo, es que una pequeña parte de mí casi extraña la atención. Esta realización me asusta más que cualquier otra cosa, un recordatorio de cuán profundamente su presencia me afectó. Han pasado años desde entonces, y afortunadamente no he sabido nada más de él. He seguido adelante, pero el recuerdo permanece. Cada vez que paso por la tienda de LV en el Gallería, siento una mezcla de nostalgia y miedo. Un recordatorio de un momento en que el lujo se convirtió en una pesadilla. Este capítulo de mi vida ya está cerrado, pero me abrió los ojos a los peligros ocultos detrás de encuentros aparentemente inocentes. El mundo puede estar lleno de cosas hermosas, pero no todo lo que brilla es oro. Finalmente comprendí que la verdadera seguridad se encuentra en uno mismo, y que la tranquilidad es la posesión más valiosa. Pensé que mudarme al tranquilo suburbio de Fairview me daría la paz que estaba buscando. Las calles apacibles y los vecinos amigables me parecieron acogedores cuando llegué. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme incómoda en lo que se suponía que era mi refugio seguro. Los vecinos eran todos amables, pero el anciano que vivía al lado destacaba. Siempre estaba en su jardín, listo para saludarme con una sonrisa. Al principio me pareció encantador, pero pronto noté lo frecuente que era su presencia observándome. Aproximadamente un mes después de instalarme, comencé a notar ciertas cosas. Siempre estaba afuera cuando salía para el trabajo. Inicialmente pensé que era solo una coincidencia o que él era alguien madrugador, pero también estaba allí por las tardes, sin importar la hora a la que regresara. De alguna manera siempre terminábamos en el supermercado al mismo tiempo. Aparecía al final de un pasillo comenzando una conversación, preguntando sobre mi día de una forma que se sentía demasiado familiar. Sé que suena inofensivo y dulce, y en ese momento me lo pareció, pero algo en su constante presencia me inquietaba. Una mañana de sábado estaba en mi patio trasero, intentando disfrutar mi café en paz, cuando mi vecino me llamó desde el otro lado de la cerca,
mencionando que no había visto mi coche en la entrada la noche anterior. Traté de ignorar la sensación de incomodidad, pero aquello no dejaba de pesar en mi mente. Una noche, después de que mencionó casualmente detalles de una conversación privada que había tenido con una amiga en mi patio, mi malestar creció. Comencé a tomar nota de nuestras interacciones, escribiéndolas en un diario cada vez que algo me pareciera extraño, con la esperanza de entender si había un patrón. A medida que anotaba cada instancia, se volvió cada vez más claro que su presencia no era coincidencia. Cuando volví a casa una noche, lo encontré esperando en mi puerta, con aspecto preocupado. Afirmó que había visto a alguien merodeando alrededor de mi casa y sugirió que tuviera más cuidado con la seguridad. La forma en que lo dijo sonaba más a una amenaza que a un consejo amigable. Esa noche tuve problemas para dormir. Mientras estaba en la cama, los sonidos habituales de la casa parecían extrañamente altos, alimentando mi ansiedad. Repasé cada interacción con él en mi mente, cuestionando mi propio juicio. ¿Era paranoia o realmente algo estaba mal? A mitad de la noche escuché un ruido afuera. Me acerqué a la ventana y vi una figura en su jardín ajustando algo en un árbol que daba hacia mi casa. Una cámara. Sentí pánico al darme cuenta de la magnitud de su invasión. Esto no era simplemente observar de manera inocente. Era una violación a mi privacidad. Había tenido suficiente. A la mañana siguiente fui a su casa decidida a confrontarlo. Cuando levanté la mano para tocar, vacilé por un momento. Llamé a la puerta y ésta se abrió de inmediato. Allí estaba él, sonriendo como si me estuviera esperando. Me invitó a tomar café, actuando como si fuera una visita más de vecinos. Su casa estaba meticulosamente organizada, cada superficie impecable. Mientras estábamos en su cocina, noté una pared llena de fotos enmarcadas. Muchas de ellas eran de una mujer más joven que se me hacía extrañamente familiar. Al mirar las fotos, comenzó a hablar sobre su difunta esposa, quien había fallecido hace unos años. Mencionó que yo le recordaba a ella, que mis gestos y apariencia le traían recuerdos entrañables. Finalmente lo confronté sobre su constante presencia y su conocimiento de mi vida. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de preocupación. Explicó que había sentido una conexión porque yo le recordaba a su difunta esposa. Pensó que me estaba protegiendo, cuidando de mí como lo había hecho con ella. La intensidad de su mirada me puso nerviosa. Estaba atónita. Hablaba tan casualmente sobre invadir mi privacidad, como si fuera algo completamente normal. Cuando lo presioné más, se puso a la defensiva, insistiendo en que no tenía malas intenciones. De regreso en casa, decidí tomar medidas. Contacté a una amiga cercana y le conté todo lo que había estado ocurriendo, asegurándome de que alguien más supiera de la situación. Juntas ideamos un plan para mantenerlo a distancia y monitorear sus acciones de forma discreta. Después de todo, aún no había hecho nada que pudiera considerarse cruzar una línea. El vecino pareció replegarse en su propio mundo después de nuestra confrontación, apareciendo menos frecuentemente afuera. Con el tiempo la tensión comenzó a disiparse. Con el apoyo de mis amigos recuperé un sentido de seguridad. Aún así, toda la experiencia me hacía sentir incómoda, pero también sentía pena por el anciano. La vida en Fairview ha seguido adelante desde entonces, y seguimos siendo vecinos, pero afortunadamente su presencia ha pasado a un segundo plano. Mantenemos una relación de vecinos, intercambiando saludos corteses cuando nos cruzamos, pero hay un entendimiento tácito de mantener la distancia. Esto pasó hace algunos años, pero aún hoy, cuando cierro los ojos, me sigue rondando la idea de que él podría volver. Ese hombre está en prisión, pero no es una certeza que esté allí para siempre. Todavía me despierto en las noches pensando en qué haría si algún día lo dejaran salir y viniera a buscarme. Todo comenzó como un juego. Bueno, ni siquiera eso. Al principio no lo percibí como algo extraño, sino como una coincidencia o una simple casualidad. Él trabajaba en una de las oficinas del edificio donde yo tenía mi consultorio, y en más de una ocasión me lo crucé en el ascensor. Solía ser amable, no lo voy a negar. Sonreía, y siempre tenía algo atento para decir, aunque eran comentarios que a veces se sentían extraños viniendo de alguien a quien no conocía realmente. Decía cosas como, vi que tu coche no estaba ayer, espero que todo esté bien, o esa bufanda te sienta bien, combina con tu bolso.
Nunca me había fijado en que alguien, mucho menos un completo desconocido, podría fijarse en detalles tan mínimos. La primera vez que llegó un regalo a mi oficina, me causó gracia. Era una caja pequeña, envuelta en papel rojo brillante, con una nota que decía: para alguien especial, alguien que ilumina los pasillos. Dentro había una flor seca, cuidadosamente prensada y enmarcada, como un detalle de alguien que tiene un interés peculiar pero inofensivo. Supuse que era alguna broma o tal vez un detalle de alguien que había malinterpretado alguna mirada o un saludo casual, y lo dejé pasar. El problema fue que las coincidencias continuaron. Todos los días, al llegar al edificio lo veía observándome desde algún rincón. A veces parecía estar esperando en la entrada, o de pie junto a la máquina de café, mirando de reojo y haciendo que su presencia pareciera incidental. Empecé a sentir que, donde quiera que mirara, él estaba allí. Al poco tiempo comenzaron a llegar más regalos. Ya no era solo una flor seca. Empezaron a aparecer pequeños paquetes con detalles más personales, como chocolates, un pañuelo de un color que solía usar, un llavero de mi equipo favorito. Cada uno traía una nota con mensajes un poco más atrevidos, como si quisiera acercarse sin que yo pudiera evitarlo. Finalmente, un día en que tuve que trabajar hasta tarde, noté que alguien me seguía hasta mi coche. Cuando miré hacia atrás, allí estaba él, saludándome con una sonrisa. Me ofreció llevarme a casa, algo que rechacé rotundamente. Me dijo que no tenía mala intención, que solo quería asegurarse de que llegara bien. Aún así, esa noche no pude dormir. Había algo en su manera de sonreír y en su forma de mirarme que me hizo sentir un escalofrío que no había sentido antes. A partir de ese momento el tono de sus mensajes empezó a cambiar. Las notas comenzaron a mostrar una faceta suya que me aterraba. Una en particular me hizo replantearme si debía hablar con alguien. Decía: no intentes alejarme, Martina, te estoy cuidando. Los amigos no se alejan de los amigos. Esa línea se me quedó grabada en la mente porque, por más que quisiera verlo como una simple incomodidad, cada vez era más evidente que él veía nuestro vínculo de una manera que solo existía en su mente. Decidí cambiar mi rutina, tomar diferentes rutas al trabajo, e incluso dejé de ir a ciertos lugares que sabía que frecuentaba. Pero todo fue en vano. Siempre aparecía de alguna forma. Lo peor fue una mañana cuando me dirigía a abrir la puerta de mi oficina y encontré una caja sin etiqueta. No le di mucha importancia hasta que la abrí y vi lo que había dentro: un cuchillo pequeño con una hoja afilada y un mango de madera. No era el tipo de regalo que una persona normal le haría a otra. Y junto al cuchillo, había una nota que decía: para protegerte de los demás, yo siempre te protegeré. Fui a la policía y reporté todo. Recuerdo que el oficial tomó notas, pero su expresión se mantuvo impasible. Me dijeron que hasta que él no hiciera algo directo, como amenazarme explícitamente o actuar en mi contra, no había mucho que pudieran hacer. Intenté convencerme de que era mejor no hacer más caso y seguir adelante, pero el miedo ya estaba sembrado en mi mente. Cada regalo que llegaba, cada nota que encontraba en mi puerta, hacía que el miedo se transformara en paranoia. Empecé a sentir que cada paso que daba estaba siendo observado, que cada palabra que decía podía llegar a sus oídos. Luego comenzó a seguirme incluso cuando salía con mis amigas. Había noches en las que estaba disfrutando de una cena, intentando relajarme cuando de repente mi teléfono vibraba. Abría el mensaje, y era de un número desconocido que solo decía: «Qué bien te queda ese vestido azul. Sé que te gusta el sushi». No soportaba más la situación. Todo me parecía una pesadilla de la cual no podía despertar. Hablé con mis padres, les conté todo, y me ayudaron a instalar cámaras de seguridad en mi casa. Aunque sabían que algo andaba mal, creo que ni siquiera ellos entendían el terror que yo estaba sintiendo. Una noche, cuando volví a casa, encontré otra caja en mi puerta. Esta vez el contenido era diferente. Dentro, había una cuerda anudada en un lazo, acompañándola una nota que decía: «Si algún día sientes que no puedes más, recuerda que siempre estaré aquí para ayudarte». Sentí que se me helaba la sangre. La policía me dijo que era una insinuación, pero no una amenaza directa. Fue entonces cuando decidí hacer pública mi situación. Abrí una cuenta anónima en redes sociales y comencé a contar mi experiencia. No estaba segura de que sirviera de mucho, pero al menos me sentía menos sola. Con el tiempo, personas comenzaron a comentar y a seguirme.
algunas incluso compartiendo historias similares. Y fue allí donde el horror llegó a otro nivel, porque en ese momento aparecieron 5 familias que afirmaban haber pasado por situaciones idénticas, y todas sus hijas habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Cada detalle que mencionaban coincidía: el hombre de apariencia amigable, los regalos que empezaban siendo amables, y que luego se volvían oscuros y perturbadores. Las familias nunca habían logrado obtener pruebas suficientes. Sin embargo, en mi caso, mi denuncia pública finalmente atrajo suficiente atención y se inició una investigación seria. Los detectives tomaron en cuenta todas las notas, los registros de llamadas y los videos de mis cámaras de seguridad. Fueron meses de tensión en los que no sabíamos si, en cualquier momento, él podría aparecer de nuevo. Eventualmente, lograron detenerlo y encontrar en su casa evidencia de cada uno de sus acosamientos anteriores: documentos, fotografías, objetos personales de otras mujeres que también había perseguido. Los medios cubrieron el caso y él fue sentenciado. Recuerdo el día en que el juez dictó su condena. Sentí una mezcla de alivio y terror al saber que, aunque la justicia había hecho su trabajo, él ahora sabía quién había puesto fin a su libertad. Desde entonces, vivo con una mezcla de paz y miedo constante. No puedo sacudirme el pensamiento de que él podría volver algún día. Sigo en terapia, y aunque trato de seguir adelante, sé que la tranquilidad completa nunca va a volver.